Perfecto, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en principio el agradecimiento a LC por la cordial invitación a esta sesión en materia tributaria respecto a los convenios para evitar la doble imposición. La cordial bienvenida también a todos los participantes. Muy buenas noches a las personas que ya están en sala, a las personas que se están uniendo. Tengan la cordial bienvenida. Bien, el día de hoy nos damos cita para tocar un tema muy interesante respecto a convenios internacionales que ha firmado nuestro país a lo largo de estos años y algunos convenios que ya se están negociando y que están próximos a aplicarse en nuestro país. Bien, entonces damos inicio a esta sesión. Ya la mayoría de personas creo que han asistido siempre al EC en estos eventos en materia tributaria y para mí es un gusto siempre compartir con todo este público. Bien, también invitarlos a que si tengan consultas puedan realizarlos a través del chat. Por lo general acostumbra que se vayan formulando las consultas conforme vayamos avanzando esta sesión y pasando el material que vamos a compartir. No se queden necesariamente al final. Entonces, con ello, estimados participantes, estimados todos, la cordial bienvenida. Iniciamos. Buenas noches. Bien, el tema de los convenios para evitar la doble tributación. Sabemos que nuestro país, por ejemplo, tiene celebrados convenios bilaterales, por ejemplo, con Chile, con Canadá, con Brasil, con Portugal, con México, con Corea, con Suiza y un último con Japón. Se avecina un próximo convenio que es con el Reino Unido. Se está todavía en negociaciones pendientes de ratificaciones con España y otros convenios internacionales que ya están en plena negociación. Si bien es cierto, a nivel de LATAM somos un país que no tiene muchos convenios celebrados a comparación de otros países en Latinoamérica. Sin embargo, estos convenios resultan muy importantes para efectos del comercio internacional y para efectos que los inversionistas extranjeros o proveedores extranjeros vean como atractivo a nuestro país y para que no se trate de doble gravámenes, dobles impuestos que le puedan aplicar. Entonces, en primer lugar, debemos señalar las condiciones de los actores principales en este comercio internacional que cada vez avanza, más aún con el tema tecnológico. Tenemos por un lado a los sujetos domiciliados, que pues, son las empresas constituidas en el país, también son las personas naturales residentes en territorio peruano con una condición que sean residentes más de 183 días en el Perú. Tenemos también a los sujetos no domiciliados, que son las empresas constituidas en el extranjero y cualquier persona que no radica en territorio nacional. Entonces tenemos dos partes, un sujeto domiciliado y sujeto no domiciliado. Solamente para recordar, si estamos hablando de los sujetos no domiciliados, cuando una empresa peruana los contrata, hay que verificar si esa transacción, esa operación comercial, está sujeta a un gravamen en el Perú, está sujeta a una retención en el Perú. Entonces, para ellos debemos remitirnos a la ley del impuesto a la renta, en primer lugar, para verificar si ese tipo de renta, si esa transacción que estamos solicitando a un proveedor extranjero está grabado con el impuesto a la renta en el Perú. Es decir, tenemos que verificar si la misma, el tipo de operación, el tipo de renta, podría calificar como una renta de fuente peruana. Y para ello tenemos que revisar la base legal correspondiente establecida en los artículos 9, 10, 11 y 12, que habla de las rentas presuntas que constituyen renta de fuente peruana. Entonces hay que verificar específicamente si ese tipo de operaciones genera renta de fuente peruana. ¿Ya? Y hay que recordar que las empresas peruanas, al momento de pagar a la empresa del extranjero, podrían verse inmersas en una obligación como agentes de retención. Es decir, si una empresa peruana paga una operación al extranjero, a un proveedor extranjero,
dependiendo del tipo de renta, podría calificar la misma como renta de fuente peruana y por tanto estar sujeto a una obligación como agente de retención. Es decir, no pagarle el 100% de la contraprestación, sino efectuarle una retención del impuesto a la renta, que por lo general la tasa es del 30%. Hay otras tasas diferenciadas como 15% para el tema de asistencia técnica, para el intereses entre partes no vinculadas, por ejemplo, una tasa de 4,99, pero la gran mayoría de tasas del impuesto a la renta son justamente 30%. Imagínense que a un proveedor extranjero le retengan 30% en la gran mayoría, y es la realidad y a la vez una problemática que las empresas extranjeras no permiten justamente que les efectúen la retención del impuesto a la renta. Imagínense, nosotros supongamos como trabajadores en el Perú que estamos en planilla, que existe una norma que nos retenga en el 30%. Es decir, si yo gano, supongamos, 2.000 soles, el 30% son 600 soles, es decir, 600 soles que se quede con el Estado y solamente el 70% vaya a mi bolsillo. Es un monto significativo. Lógicamente, entonces, es similar a las empresas extranjeras, por lo general no permiten que les efectúen la retención del impuesto a la renta del 30%. Uno, porque en el mismo contrato, en el pacto contractual lo han señalado, lo han dejado establecido, que justamente no les efectúen cualquier impuesto tiene que ser asumido en el país de la empresa contratante, lo señalan de forma expresa. O en otros casos, las empresas peruanas por desconocimiento no establecen al momento de negociar, no establecen esta condición, esta tasa de retención, conllevando finalmente a la postre a una retención asumida al final por la empresa peruana. Y esa retención asumida es un costo tributario incluso no aceptado para fines de la deducción de la empresa peruana. O sea, tiene un alto costo específicamente no aplicar las normas que establecen sobre las retenciones que se puedan realizar a empresas extranjeras. Y para eso justamente viene el tema de los convenios para evitar la doble tributación. Como su propio nombre lo dice, para evitar la doble tributación. Hay que recordar que una renta que pueda generar una empresa residente en cualquier parte del mundo podría estar grabado no solamente bajo la legislación del país donde domicilia o está constituida, sino podría estar grabada también en el otro país donde ha prestado el servicio. Entonces es allí donde se genera la doble imposición. Y eso conlleva que justamente un país sea atractivo tributariamente hablando, cuando en el otro país, en el país de la fuente, podría haber una excepción del impuesto, es decir, que otro país justamente tenga celebrado un convenio para evitar la doble tributación y a través de ese instrumento jurídico justamente le permita es que le haga, que no le efectúen el pago del impuesto vía retención. Entonces, eso conlleva a incentivar a que inversionistas extranjeros generen operaciones comerciales con cualquier parte con cualquier país del mundo que le sea atractivo comercialmente hablando. Porque imagínense pagar un impuesto en su país o en el cual está constituido y pagar otro impuesto en el país de destino de la fuente, entonces un doble gravamen y lógicamente eso eleva mi costo de mi operación. Y en el tema de negocios, en el tema de rentabilidad, cada empresa busca la mayor rentabilidad posible o el mayor atractivo comercial posible que le sea aplicable. Es allí justamente donde aparecen los convenios para evitar la doble tributación. Y hablando nuevamente a nivel peruano, hay que recordar los sujetos domiciliados, que eso lo sabemos todo igual, pero debemos tenerlo claro. Los sujetos domiciliados tributan bajo el criterio de renta de fuente mundial. ¿Qué quiere decir? Una empresa constituida en el Perú va a tributar por sus rentas que genere en el Perú, y adicionalmente podría tributar si yo lo presto, por ejemplo, presto un servicio a Estados Unidos, muy posiblemente en Estados Unidos el fisco americano me efectúe una retención. Entonces es allí donde se genera el doble gravamen.
En cambio, si yo presto ese mismo servicio a Chile, con el cual sí tenemos un convenio para evitar la doble tributación, podría ser, dependiendo del tipo de renta, que en Chile no me efectúen la retención. Es allí justamente donde entra a tallar ese convenio, se hace efectivo las cláusulas del convenio para que en Chile, tal vez, dependiendo del tipo de operación, no me efectúen una retención del impuesto y esa forma donde se ve palpable justamente la aplicación del convenio que evita que en Chile también pague el impuesto. Es por eso que se vuelve atractivo invertir o prestar servicios con aquellos países donde justamente existan convenios que eviten justamente la doble tributación o la tributación en el país de destino. ¿Ya? En cambio, los sujetos no domiciliados, hablando desde la perspectiva local peruana, los sujetos no domiciliados tributan solamente por su renta de fuente peruana, es decir, cualquier empresa extranjera que no está constituida en el país, que no domicilia en el Perú, entonces solamente se verá obligada a que tribute en el Perú vía retención, pero solamente por aquella renta que se genere en el Perú. Y entonces aquellos proveedores extranjeros, cuando prestan servicios acá a territorio peruano, lógicamente no permiten que le hagan las retenciones, pero aquellos proveedores que domicilian, por ejemplo, en México, en Chile, en Canadá, en Brasil, podrían quedar exentos porque justamente con aquellos países, con alguno de estos países que he mencionado, hemos celebrado justamente un convenio internacional, un convenio para evitar la doble tributación, que hace que efectivamente no se o solamente se tribute bien en el país de residencia de la empresa que me está prestando el servicio extranjera, o bien en el país de destino, dependiendo. ¿Ya? Entonces, por eso muy importante revisar al momento y también ahí es un llamado de atención o un recordatorio mejor para que suene mejor, suene bonito, a las áreas comerciales, a las áreas de comercio exterior. Las empresas peruanas tienen, al menos las empresas grandes, tienen a veces diferenciadas sus áreas de comercio exterior, su área de compras, su área de logística, dependiendo del tipo de empresa. Las empresas medianas por ahí algunas áreas, las empresas pequeñas no, pues hacen, ¿no? ¿Y por qué lo digo esto? No es por diferenciar, lo que pasa que es importante a veces comparar propuestas con aquellos proveedores extranjeros. Yo podría comparar mi propuesta de mi proveedor que justamente domicilia en Chile, comparar la propuesta económica con un proveedor que domicilia en Estados Unidos. El mismo servicio podría tener un menor costo para la empresa peruana, tal vez del país con el cual el Perú tiene convenio para evitar la doble tributación, porque podría ser que el costo tributario no sea tan alto con aquel país donde domicilia el proveedor, donde no tenemos convenio y que muy por lo general podría la empresa peruana terminar asumiendo un costo de una retención. Lógicamente es un mayor costo y al momento de establecer números, negocios, lógicamente me podría ser más rentable contratar un servicio con aquel proveedor donde domicilia en un país con el cual hemos celebrado convenio. Es por eso, al momento de tener las propuestas económicas, los proveedores deben, como área de la empresa, deberíamos comparar justamente, si es que son con esos países, lógicamente, comparar dónde el costo también tributario, lógicamente, es menor. Muy aparte del análisis económico, el tipo de producto, el tipo de servicio, es otro análisis comercial. Yo me estoy refiriendo al costo tributario, que es muy importante también, ojo, estimados amigos, porque es un 30% que podría quedar asumiendo la empresa peruana. Ojo, y cuando hablamos de operaciones muy significativas, eso tiene un peso preponderante en el análisis comercial que hacemos, ¿ya? Eh, a ver, y hablando justamente de la doble imposición o doble tributación específicamente, hay dos tipos, hay dos tipos de doble imposición eh, tributaria, la doble imposición jurídica y la doble imposición económica. En castellano, la doble imposición jurídica en la cual justamente actúan los convenios para evitar la doble tributación. En este pequeño ejemplo, y para que veamos,
muy sencillo. Supongamos una empresa del país X, una empresa peruana, supongamos, grabada por las rentas que obtenga en el país. Le he dicho, he señalado, un sujeto domiciliado en el Perú tributa por su renta de fuente peruana. Perfecto. Y a la vez podría estar grabado también en el país de la fuente. Supongamos, sigo con el tema de Estados Unidos, que una empresa peruana preste un servicio virtual, supongamos, a Estados Unidos, un servicio XYZ. Entonces, posiblemente en Estados Unidos, de acuerdo a la normativa norteamericana, me efectúen una retención del impuesto, supongamos un 30%. Entonces, la empresa peruana, vía retención en Estados Unidos, está tributando allá. Y cuando esa renta lo reconozca en territorio peruano, en su determinación anual, también va a tener que tributar acá de acuerdo a nuestra legislación local. Entonces voy a tener una tributación en el Perú y una tributación en Estados Unidos. Ahí se genera una doble tributación. Entonces, ¿cuál es la forma justamente? Allí con Estados Unidos no tengo un convenio para evitar la doble tributación. Existe, sí, un convenio de intercambio de información tributaria, pero no de doble imposición. No existe. Entonces, en ese caso, cuando la empresa peruana preste ese servicio a Estados Unidos, podría estar generando una doble imposición jurídica. Doble imposición jurídica quiere decir que esa misma empresa está tributando bajo las normas del país de destino y bajo las normas del país donde está constituida dicha empresa. Entonces, es en ese ejemplo, por ejemplo, que es un servicio de 5.000 soles o 5.000 dólares, supongamos. En el país de la fuente, supongamos, le hacen una retención equivalente al 15%. Entonces, allá en ese país de destino va a tributar un monto de 750 dólares, supongamos, el 15%. Pero en su país de residencia, como es nuestro caso, por ejemplo, tributa también esos 5.000 dólares. Entonces, está tributando en una sola renta, está tributando en dos jurisdicciones, en el país de la residencia donde está constituida y también está tributando en el país del destino o del receptor del servicio. Está tributando dos veces. Es allí donde se genera la doble imposición jurídica, estimados amigos, y es allí donde justamente entran a tallar la necesidad de justamente de negociar convenios para evitar la doble tributación. No es un secreto, y muchos lo saben o todos lo saben, que también a través de estos convenios internacionales pueden surgir algunos artificios o algún aprovechamiento indebido para también no pagar, no solamente en el país de destino, sino para no pagar en el país de residencia. Mejor dicho, la finalidad de los convenios es justamente evitar la doble tributación, pero pueden existir algunos artificios, algunas cláusulas o algunos vacíos en la cual más bien utilizando estos mecanismos, utilizando estos convenios, tal vez se termine no pagando en ninguno de los dos estados, ni en el país de residencia, ni en el país de la fuente. Entonces, es allí justamente donde también a lo largo de los años, y justamente hace poco también se ha sido publicado, digamos, ciertas cláusulas que intentan proteger justamente que algunos contribuyentes, entre comillas, no le saquen la vuelta a estos vacíos de estos convenios internacionales para evitar la doble no tributación en ambos estados. Ya, a eso es lo que podríamos llamar aprovechamiento de convenios utility shopping. Eh, a ver, entonces, muy aparte del último comentario, que es, digamos, una exclusión, una excepción a estos convenios, porque la finalidad justamente de los convenios es evitar la doble tributación. Tenemos las formas de atenuar la doble imposición. Ya vimos que los convenios van a neutralizar o van a tratar de que no se paguen dos veces por una misma operación en dos o más países. Es allí donde entran a tallar los convenios para evitar la doble tributación. Pero la pregunta que ustedes me podrían hacer, ¿y en aquellos países
donde no existen convenios para evitar la doble tributación. ¿Qué, ¿Cuál es el tratamiento que debemos aplicar cuando no existe convenio? Porque me dicen, nos preguntan, ¿qué pasaría con la retención que me han hecho en el otro país? Que no tenemos convenios. Allí la legislación local, nuestra legislación del impuesto a la renta peruana, establece una medida una forma de evitar la doble tributación de forma unilateral. ¿Y por qué unilateral? Porque aquí no hay una negociación con otro país. El legislador ha contemplado esta forma de aliviar la doble carga fiscal a través del método del crédito. ¿Qué quiere decir? En el artículo 88 inciso E de la ley del impuesto a la renta, concordado con el artículo 58 de su norma reglamentaria, establece el legislador, estableció el legislador que las retenciones que se hagan en el extranjero por rentas de fuente extranjera pueden ser utilizadas como crédito en el Perú. Es decir, si me efectúan una retención por una renta que califica como renta de fuente extranjera, yo puedo tomar esa retención en el otro país como un crédito contra mi impuesto a la renta. Es allí que cuando ustedes presentan su declaración anual del impuesto de la renta, hay una casilla que dice crédito por renta de fuente extranjera. Es allí donde tendrían que consignar las empresas, aquellas que han sufrido alguna retención en el extranjero, consignar allí un crédito como renta de fuente extranjera. Pero también hay que hacer la precisión. La norma me habla de crédito por renta de fuente extranjera. Y yo podría decir, ¿y qué pasaría si es una empresa que desde el Perú, presta un servicio vía Internet al extranjero? La pregunta es, en el extranjero si me hacen la retención, pero la pregunta del millón es, ¿esa retención es por una renta de fuente extranjera o es por una renta de fuente peruana? Si la respuesta es que esa renta de esa empresa peruana califica como de fuente extranjera, sí lo puedo aplicar como crédito. Textualmente estoy cumpliendo lo que dice la norma. Pero si esa renta no califica como de fuente extranjera, se sobreentiende que es renta de fuente peruana, por más que me hayan efectuado una retención en el extranjero, no podría aplicarlo como crédito en el Perú. ¿Y por qué? Porque la norma claramente me habla de renta de fuente extranjera. Y es allí la necesidad también de que se incorpore ya mucho tiempo de una definición o algunos lineamientos de lo que debemos entender por renta de fuente extranjera. Actualmente nuestra legislación local no establece qué es renta de fuente extranjera. Algunos me van a decir, sí, pero el Tribunal Fiscal ha dicho que por el criterio de exclusión, mejor dicho, lo que no es renta de fuente peruana es renta de fuente. Sí, es cierto. El Tribunal Fiscal, hay algunas jurisprudencias que ha señalado lo que no es renta de fuente peruana, por default es renta de fuente extranjera. Pero eso a la par, hay algunas operaciones complejas donde hay que dilucidar efectivamente si se trata de una renta de fuente extranjera para verificar si podemos aplicar esa retención en el extranjero. Es un menudo pero importante problema a definir, ¿ya? Ahora, y lo que hablamos el tema de hoy, las formas de atenuar la doble imposición bilaterales, dos partes se acuerdan. Justamente tenemos los convenios de doble imposición o los convenios para evitar la doble tributación. Repito, tenemos con Chile, con Brasil, con Canadá, con México, con Portugal, con Corea, con Suiza, con Japón. Próximamente se vienen otros convenios, pero al menos tenemos ocho convenios bilaterales y tenemos un convenio multilateral que es justamente el convenio multinacional que formamos parte. Nuestro país, el Perú, forma parte de la Comunidad Andina de Naciones conformado por, aparte de nuestro país, Perú, por Ecuador, Colombia y Bolivia.
formamos parte los cuatro países, formamos parte de la decisión 5, 7, 8 años anteriores. También formaba parte de Venezuela, pero Venezuela denunció y se salió. Actualmente somos cuatro nada más: Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Cuatro países conformantes de la Comunidad Andina de Naciones. Y es muy importante saber esto, señores, porque al momento de contratar operaciones, de buscar proveedores del extranjero o de las empresas peruanas de prestar servicios a estos países, justamente está en juego, está en análisis, impuestos. Impuestos que me pueden cobrar en el extranjero, impuestos que tal vez por aplicación de estos convenios puedo quedar exento de retención en el extranjero. Es muy importante, señores, que las áreas de compra, las áreas logísticas, las áreas de comercio exterior conozcan, no al detalle tal vez por su propia funciones que no están, tal vez no está en el día el tema de tributación internacional, por ejemplo, pero al menos conozcan algo básico que les permita justamente tener en cuenta estas condiciones de negociación, estas cuestiones impositivas, por ejemplo, que para la empresa peruana les pueden aliviar en un costo fiscal, tal vez exceptuándose de una retención o tal vez contrastando con proveedores de otros países en los cuales no tenemos convenio y que nos justamente nos va a servir para justamente hacer, digamos, optimizar la operación, optimizar la carga tributaria, señores. Es muy importante conocer esto, ¿ya? Entonces, allí. Y en los convenios propiamente dichos, ahí las cláusulas hay que revisarlas al detalle. No quiero pasarme, sí, creo que por acá, acá y quedó una pregunta. Me dice, profesor, ¿hay convenios firmados con Panamá? No, no hay convenio firmado, al menos de Perú como Perú, con Panamá, no. Hay otros países de Latam que sí, tienen firmado un convenio para evitar la doble tributación con Panamá, pero Perú no, Perú no. Ahí solamente una por ahí, si no, la pantalla, por favor, si no pueden, hacer por ahí, creo que a veces se va el cursor por ahí, por favor. Por favor, agradeceré que no en la pantalla, por favor. Ya, entonces, Susana, no hay un convenio de Perú con Panamá. Panamá hay que recordar que ya en los últimos años ya ha acordado el intercambio de información tributaria con otros países. Entonces, poco a poco, o en todo caso, está en camino a que pueda no ser considerado como paraíso fiscal. Pero ojo, para nuestra legislación peruana, si revisamos el anexo del reglamento del impuesto a la renta, Panamá todavía sigue figurando dentro de los países que son considerados más conocidos como paraísos fiscales. Entonces, cuando hay que prestar atención, mejor dicho, cuando celebramos una operación con Panamá, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, cualquier gasto o cualquier pérdida generada por una operación con un proveedor o con un cliente, tal vez dependiendo, domiciliado en Panamá, esos gastos, esa pérdida, no son aceptados para fines del impuesto a la renta, por si acaso. No son aceptados para fines del impuesto a la renta. Presten atención en esa parte. Adicionalmente, también, si bien es cierto, no es el caso el tema de hoy, pero, por ejemplo, hay muchas personas que tienen inversiones en instrumentos financieros como bonos, acciones, dividendos, por ejemplo, con una entidad muy conocida de un banco peruano, Credi. Ya ahí estoy diciendo el nombre, no por eso el Cherry, pero algunas personas, su agente de bolsa está domiciliado o tienen cuentas en Panamá, pero hay que tener cuidado. Aquellas personas naturales que tengan rendimiento, rentas generadas a través de esta agente de bolsa muy conocido en el Perú, que justamente tiene cuentas aperturadas en Panamá, hay que recordar que hay que verificar bien esa parte, porque si bien es cierto, cuando la SUNAT hace intercambio de información tributaria, la información sale como país reportante Panamá,
pero si vemos el detalle de la composición de las rentas, de los rendimientos, no son rendimientos por instrumentos financieros de empresas panameñas, no, son de empresas que domicilian en otros países, solo que el canal de flujo está centralizado en un banco panameño que es muy diferente. ¿Y por qué les digo esto? Porque tiene en algunos rendimientos, en vez de tener ganancia, tienen pérdidas. Y si la SUNAT verifica esto y ustedes no hacen la aclaración, la SUNAT lo va a tomar en cuenta que se trata de una pérdida generada en Panamá. Y si es una pérdida generada en Panamá, no es aceptada para fines de su determinación del impuesto a la renta. Base legal, inciso M,